Muy buenas a todas y todos. Este video trata acerca del concepto básico que es uso de gráficos, ¿ya? Es decir, los gráficos, ¿ya? Dentro de Excel y de todo lo que se ha visto hasta el minuto por cuanto fórmulas, funciones, procedimientos de Excel, obedecen estrictamente a el uso y manejo de la tabla de datos o de la serie de datos, ¿ya? Es decir, que nosotros podemos trabajar en esos datos, podemos calcularlos, podemos sacar funciones, entre otras cosas. Pero este último concepto de gráficos nos lleva a interpretar esa tabla en función visual, ¿ya? Y es por eso que gráficos obedece al nombre de una gráfica informativa en torno a una tabla, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a ver a continuación, uso de gráficos. Pero una información que yo he enseñado principalmente en los cursos que doy de Excel, la serie de datos, ¿ya? El dato previo, la información previa a volverse una planilla, ¿ya? Una serie de relleno es una fila o columna de números que se introducen en una hoja de cálculos y se trazan en el gráfico. Estas pueden ser, por ejemplo, de autorrelleno o simplemente un registro de una planilla acerca de un negocio, institución o empresa. También nos hemos referido a ellas como tablas de datos, sí, y tal cual como yo les explicaba en clases anteriores, la diferencia entre una serie de datos y una tabla de datos, ¿ya? Nosotros, la mayoría de nosotros confunden la terminología y ya en algunos lo hemos establecido que la tabla representa una serie de datos ya que ya tiene un nombre de tabla y que puede sincronizarse o unirse con otros datos para generar interacción, ¿ya? Multitabla, ¿ya? Mientras que la serie de datos es una combinación de datos insípida, una tabla insípida, ¿ya? Delimitado con los nombres de encabezado, entre otras cosas, ¿ya? No está convertida a ningún tipo de tabla, ¿ya? Bueno, esta serie de datos, ya hablando a nivel informativo, pueden ser datos en torno a fechas, a horas, a días, que a través de autorrelleno, es decir, si se van llenando días de la semana, de lunes a viernes, si se van llenando meses de enero a diciembre, si se van llenando años de año anterior a años posteriores, ¿ya? ¿Y qué es lo que engloba esta serie de datos? Datos de muestra, ¿ya? Como lo vemos en el siguiente ejemplo, ¿ya? Tenemos datos de autorrelleno, mes desde enero del 2011 hasta diciembre del 2011. Vemos producto uno y producto 2, datos muestrales o registros, ¿ya? Entonces esta serie de datos va conteniendo datos en torno generalmente al tiempo o a las muestras en torno a una variable de magnitud, ¿ya? Tiempo, kilogramos, litro, etcétera, ¿ya? Pero esta serie de datos o tablas, también ya está llamada a esta altura, no son lo mismo, pero para efectos finales de gráfico se pueden utilizar de la misma manera. ¿Quién dijo gráfico? Y eso nos lleva al siguiente concepto. Gráficos. Un gráfico en Excel es una representación visual de datos o valores que nos permite hacer una interpretación o comparativa de forma visual. ¿Ya? Los gráficos en Excel son muy útiles para resumir o crear reportes de una gran cantidad de datos, haciendo fáciles de interpretar. Sí, podríamos decir que sí, ¿ya? Vamos a mencionar o detallar el por qué más adelante. El objetivo de un gráfico en Excel es conseguir que la información se pueda mostrar de forma que todas las personas lo puedan entender. Es decir, que nos va a facilitar la interpretación de informes y análisis de datos complejos. Para mostrar reportes o resumir una gran cantidad de datos, haciéndolos fáciles de interpretar, podemos utilizar diferentes tipos de gráficos en Excel. ¿Ya? Bueno, y aquí nos lleva al siguiente punto. En este sentido, un buen gráfico.
¿Cómo nosotros podemos entender un buen gráfico? ¿Ya? Sabemos que es un buen gráfico. El buen gráfico se explica visualmente. Visualmente, o sea, uno lo ve y dice, esto es datos de año 1, datos de año 2, y estos son los productos que intervienen en esos datos de año 1 y año 2. ¿Ya? Podemos explicar visualmente los valores de datos que vamos a analizar. Al mismo tiempo, eso nos lleva a que sea autoexplicativo, es decir, fácil de entender, o que básicamente no requiera explicación alguna para comprender o analizar los valores. Yo puedo ver el gráfico, puedo entenderlo fácilmente y soy capaz de explicarlo sin un análisis previo, sin un conocimiento previo, ¿ya? Es decir, yo veo el gráfico y lo entiendo, lo percibo inmediatamente y lo comprendo. Perfectamente sé el estado en que una empresa se encuentra, yo hablando o aplicando a nivel de empresa, ¿ya? Viendo los datos. Nos permite tener una serie de leyendas para explicar el contenido del gráfico. Sí, el gráfico, esta gráfica, a nosotros nos permite generar, o se genera, un pequeño cuadrito que nos indica cuáles son los valores que van a interactuar en el gráfico. ¿De qué se trata? ¿Ya? Para poder entender, una pequeña ayudita que tiene el gráfico. Y debe ser totalmente limpio, sin elementos o colores que generan distracciones. Es decir, nosotros tenemos que usar colores prolijos para hacer una tabla. Ya no vamos a usar los colores del arco iris, por ejemplo. ¿Ya? Dando un ejemplo a entender, sino que tienen que ser colores prolijos, colores profesionales y aptos para ser presentados en una junta. ¿Ya? Esa es una característica importante que tiene que tener el gráfico. Bueno, a nivel de gráficos, estos son propiamente tal los gráficos. Ya es una gráfica visual explicativa acerca de los datos de una serie de datos o tablas. ¿Ya? Tenemos diferentes tipos de gráficos, por ejemplo el gráfico lineal, el gráfico de columnas. Mucho vamos a hablar o vamos a trabajar sobre el gráfico de columnas y el gráfico de barra. ¿Ya? También gráfico circular, ¿ya? O por sectores. Que este trabaja interpretando valores unitarios o la totalidad de pesos o porcentuales, ¿ya? En relación al 100%. Y este es un pictograma que es básicamente datos a nivel, o sea, interpretación de datos con el uso de dibujos, ¿ya? Pero no lo vamos a ocupar o trabajar, ¿ya? ¿Dónde se crean los gráficos? Atención, porque esto les va a servir a ustedes para resolver los ejercicios que se dejan establecidos. ¿Dónde creamos los gráficos? Primero que todo, marcamos todos los datos de la tabla. En este caso aquí le faltó el último, pero probablemente la pregunta es, interprete los datos de los primeros 3 agentes en este caso. ¿Ya? Marcamos o deberíamos marcar todos los datos de la tabla. Una vez marcados todos los datos de la tabla, nosotros nos dirigimos a la pestaña Insertar. ¿Ya? Datos de la tabla, Insertar. Estando aquí, nosotros tenemos las opciones de gráficos. Aquí. Gráficos recomendados, que sí lo vamos a usar. Luego tenemos, yo le voy a hacer un zoom a esto para que por favor puedan interpretarlo muy bien. Atención, atención, tenemos el gráfico de columnas, ¿ya? Gráfico de columnas, aquí tenemos diversas series del gráfico de columnas. Tenemos los gráficos de línea, diversas series de gráfico de línea, gráfico de circulares, gráficos circulares. Ojo, aquí está columna y barra. Columna y barra se encuentran aquí. Columna y barra. Gráficos de líneas, o de dispersión también llamado. Gráfico circulares y circulares 3D. ¿Ya? Tenemos, este también es de dispersión. ¿Ya? Este es un gráfico combinado. Y esto es un sociograma. ¿Ya? O un gráfico de araña también conocido. ¿Ya? De los que vamos a ocupar en los ejercicios posteriores, tenemos gráficos recomendados. Tenemos columna y barras, línea,
tenemos circulares y combinados. En los ejercicios posteriores que vamos a ver. ¿Ya? Entonces uno elige el tipo de gráfico según lo que requiera. Ojo, no todas las tablas creadas son exclusivamente para todos los gráficos. Hay ciertos gráficos que cumplen con el requisito. ¿Ya? Hay ciertas tablas de datos que cumplen con el requisito para el gráfico. No todos los gráficos están hechos para todas las tablas de datos. ¿Ya? En este caso, se eligió un gráfico de líneas, de acuerdo a la información que había. ¿Ya? De acuerdo al tipo de tabla, Excel te dará una sugerencia a través del uso de este botón. Generalmente se ocupa este botón de gráficos recomendados. Generalmente se ocupa este botón de gráficos recomendados. En base a ese botón, gráficos recomendados, de acuerdo al tipo de tabla, Excel te dará una sugerencia o camino a seguir para ver qué tabla yo puedo usar. ¿Ya? Que es generalmente el uso recomendado, ¿eh? El uso recomendado, gráfico recomendado, ¿ya? Porque el Excel prepiensa, si tú no sabes qué gráfico elegir, el Excel lo prepiensa por ti. El Excel dice, ah, perfecto, yo voy a elegir este gráfico para tal situación, ¿ya? Aquí tenemos entonces los procedimientos. También tenemos otros tipos de gráficos, ¿ya? En este caso es apilado, barras apiladas, ¿ya? Hay otros tipos de gráficos más que podemos ir analizando. De hecho, en la última presentación, yo les voy a mostrar después aquí lo que es otro tipo de gráfico que podemos percibir. Bueno, propiedades de gráfico. Propiedades de gráfico. Esto es muy importante. Las propiedades gráficas de un gráfico. Use los botones elementos del gráfico. Cuando yo creo un gráfico, se crean estos tres botones. Los elementos de gráfico. Estilos de gráfico, elementos de gráfico, elementos del gráfico, estilos del gráfico, ¿ya? Y filtro de gráfico. Este no lo vamos a ocupar, ¿ya? Este no lo vamos a ocupar. Este medianamente, pero este sí, el más. ¿Por qué? Porque esto nos permite agregar elementos al gráfico, ¿ya? Dice, usa los botones elementos del gráfico, estilo de gráfico y filtros de gráfico que hay junto a la esquina superior derecha del gráfico para agregar elementos como títulos del eje. Eso es lo que yo quiero. Este botón me va a llevar a una opción que aparece toda aquí, ¿ya? Por lo menos, las clases que yo dicto a nivel de Excel, yo pido tres elementos importantes dentro del gráfico. Los títulos del eje, las etiquetas de datos, ¿ya? Y el título del gráfico. Bueno, y la leyenda también, con cuatro, ¿ya? Me explico. Aquí. Todo gráfico que ustedes vayan a realizar, tiene un título y lo deben ingresar. Todo gráfico que ustedes vayan a realizar tiene que tener nombres de eje, los nombres de los ejes. Aquí tenemos un nombre de eje, ¿ya? Pero preferentemente dejar dos. Yo se los voy a mostrar en un ejemplo que vamos a hacer aquí. Tenemos las etiquetas de datos, que lo vamos a ver después, y la leyenda. Que las vamos a extraer, ¿cierto? En este caso son las leyendas. Que los azules son publicidad, que los naranjos son marketing, que los grises son eventos, los amarillos son relaciones públicas y los azules son promociones. Azul oscuro referente al azul más claro, publicidad. ¿Ya? Bueno, estos son todos los elementos que a mí me interesan, no todos. Hay varios que se insertan solos, ¿ya? Y hay otros que yo lo inserto. Lo que yo tengo que insertar son el título del gráfico, ese lo crean ustedes, según lo que ustedes crean que están haciendo de la tabla, ¿ya? El título del gráfico, los títulos de eje, en este caso son monto y año, ¿ya? Los títulos del eje, monto y año, la leyenda
Y estas son las etiquetas de datos. Los valores que van en cada una de las barras. ¿Ya? Estos son los datos más importantes que necesitan ir porque los ejes son integrados. Vienen directamente cuando se crea el gráfico. ¿Ya? Pero a mí me interesa el título del gráfico, la leyenda, los títulos de eje. Por ejemplo, si aquí dijera monto, ¿monto en qué? ¿En peso? ¿En dólares? Eso lo tienen que especificar, ¿ya? En este caso, monto, y yo hubiese dicho en dólares. En dólares, y aquí 2012, hubiésemos puesto el 2012. Pero si no aparece, meses del año, o meses, ¿ya? Eso. Bueno, básicamente, ¿cómo se crea un gráfico? De la siguiente manera. Ya. En este ejemplo nosotros vimos cómo crear un gráfico. ¿Ya? A continuación, yo los voy a llevar a una página web, ¿ya? Donde considero yo que es la mejor página web explicativa a nivel de gráficos. ¿Ya? Los gráficos en general, la explicación de gráficos o la definición de gráficos es casi la misma en todas las páginas web. ¿Ya? Esta página web que se llama excelibba.com, ¿ya? Nos ayuda a entender un poquitito mejor lo que son los gráficos. Gráficos Excel, todo lo que lo necesitas para saber. ¿Qué es un gráfico en Excel? Un gráfico en Excel es una representación gráfica de ciertos valores que nos permiten hacer una comprobación comparativa de manera visual. Muy buena manera de decirlo, es una comprobación comparativa de manera visual. ¿Ya? Es decir, no veo tanto los números, sino me enfoco en quién es mayor y quién es menor, ¿ya? En base a colores, ¿ya? Aquí ya lo habíamos definido, objetivos de un buen gráfico, ¿ya? Tipos de gráficos en Excel. Los gráficos con los cuales vamos a comenzar son los gráficos de columnas y barras. Los gráficos de columnas y barras son una representación muy sencilla de una o varias series numéricas. Generalmente a las columnas y a las barras se les llama columnas agrupadas. ¿Ya? En las dos siguientes imágenes vemos un gráfico de Excel de columnas sencillo, en el que solo tenemos una única serie de datos que va desde enero a julio. Como puedes ver, el gráfico expresa muy bien en vertical aquellos meses con mayores valores y permite comparar muy fácilmente con el resto de los meses. ¿Ya? Y aquí tenemos un gráfico de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, de enero a julio, con los cuales nosotros vamos comparando valores en base a los meses. ¿Ya? Es un gráfico muy sencillo. A diferencia de que si le agregásemos más de una variable a evaluar, estaríamos evaluando valores de muestra 1 referente a muestra 2 entre enero y julio. ¿Ya? Aquí estamos comparando columnas agrupadas con varias series. ¿Ya? Columnas apiladas. Yo puedo comparar un valor muestra 1 respecto al valor muestra 2. ¿Qué es lo que es un gráfico apilado? Un gráfico de apilado puede ser una manera muy sencilla de hacer una comparación rápida. ¿Quién es más? ¿Quién es mayor respecto al otro? ¿Quién es mayor respecto al otro? Es una comparación numérica. ¿Quién pesa más dentro de una comparación? Apilada una encima de la otra. Una variable de estudio en enero con otra variable de estudio en enero. ¿Quién pesa más? Y lo mismo para todos los meses. Columna apilada al 100%, por ejemplo.
También podemos hacer una gráfica de Excel con columnas apiladas al 100%. ¿Qué significa o cuál es la diferencia respecto al anterior? El apilado al 100% expresa en función porcentual. Los valores aquí son numéricos, pero la expresión en un gráfico se expresa entre el 0 al 100%. ¿Quién tiene mayor peso porcentual? ¿Ya? Aquí faltaría solamente la barra porcentual, pero lo expresa de una manera porcentual. Podríamos decir un 70-30, un 50-50, como ven ustedes, 50-50, un 40-60, un 70-30, y así, en función de 0 al 100%. ¿Ya? Mientras que los gráficos de barra están en horizontal. ¿Ya? Este gráfico, al igual que el de columna, pero con la pequeña diferencia de que el gráfico se muestra en horizontal, hay, dice aquí una opinión. Hay unas cosas que sigo sin entender de este gráfico y es que el último valor de las categorías aparece en la parte de arriba en vez de al revés. ¿Ya? Ahí es una expresión, una opinión personal del creador de esta página. En definitiva, a mí me gusta más columnas personalmente que barras. Me gusta más columnas que barras. Es por eso que el de barras lo ocupo menos. ¿Ya? Tienen casi el mismo uso. ¿Ya? Para cierta interpretación los gráficos de barras son un poco mejor. Pero para la mayoría de los eventos, columnas es lo adecuado. ¿Ya? Lo mismo, barras apiladas, barras 100% apiladas, ¿ya? Y con marcadores. Uno puede agregar en las barras apiladas marcadores de separación, ¿ya? O aquí nos vamos a lo que es gráfico circular. O de quesitos, como se le conoce en otros países. Pero el nombre es gráfico circular. Yo lo conozco como gráfico de torta, ¿ya? También. Los gráficos circulares, también llamados quesitos, son unos gráficos muy usados para representar de manera muy sencilla la proporción de una serie de valores respecto del total. Dominar este tipo de gráficos es fundamental. Nos puede ayudar a representar de manera muy sencilla una serie de valores muy complejos. Siguiendo el ejemplo de antes, tendríamos lo siguiente. Generalmente, chicos y chicas, generalmente, los gráficos circulares generalmente se ocupan para representar porcentualidad en torno a la suma del total de valores o al 100%. Como en este ejemplo. Si tuviéramos que interpretarlo de cierta manera, desde enero hasta julio hay valores. Y esos valores se suman y representan la totalidad. ¿Cuánto de esos valores representa dentro del 100% para la medición? ¿Ya? Como puedes ver, automáticamente los valores numéricos se han convertido en porcentajes. Eso uno lo puede convertir. Este tipo de gráfica de porcentajes es muy fácil de entender y enseguida visualizamos cuál es la parte que destaca sobre el resto. También podemos modificar un poco su formato para que se aprecien mejor todas sus características o destacar un valor. Sí, yo puedo tomar un porcentaje, mantenerlo apretado y hacia afuera para que se destaque el mayor. ¿Ya? Esto lo puedo hacer. Hay otro tipo de gráficos que derivan del circular, que es un gráfico de anillo. Es una representación en anillo, ¿ya? Dice una variable que últimamente se está poniendo más en moda, hacer reportes o valores para indicadores. Sí, generalmente se utilizan los gráficos de anillo bastante para el tema de dashboard o presentaciones efectivas que se llaman actualmente en Excel, ¿ya? Y aquí tenemos una representación porcentualmente entre enero, febrero y marzo en relación al 100%. ¿Ya? Tenemos otros gráficos de áreas, o sea, otro tipo de gráfico, por ejemplo, gráfico de áreas, gráficos de líneas, ¿ya? Y líneas apiladas, dispersiones, ¿ya? Burbujas, pero para comenzar, eso sería lo adecuado. Vamos a hablar de barras, de columnas, circulares y le añadimos un poquitito de complejidad dentro de los ejercicios que les tengo preparados para ustedes, porque también vamos a hablar de la combinación de gráficos, ¿ya? Los gráficos en Excel combinados, bueno, en este caso el son mis favoritos, dice. En estos gráficos podemos tener dos de los gráficos anteriormente explicados en un único gráfico. Sí, podemos mezclar gráficos de área,
Gráficos de columna, gráficos de línea. Generalmente se mezcla línea y columna, sí. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos comparar el porcentaje de dedicación a una tarea frente al resto y el coste de dicha tarea. Sí, sí. ¿Y qué significa esa parte? Podemos comparar, por ejemplo, cantidad de lluvias en relación a la temperatura dentro de un año. Entonces, la cantidad de lluvias se mide en un porcentaje en milímetros caídos y la temperatura se mide en grados Celsius. Podemos tener dos indicadores, dos magnitudes distintas comparándose en un solo gráfico para ver si hay una relación inversa o directa a mayor temperatura, menores lluvias o a mayores lluvias, menor temperatura. ¿Ya? Entonces, esos son los gráficos que a mí me ayudan a entender ciertos tipos de relaciones. En este caso, gráficos combinados. Puedo combinar dos tipos de gráficos en uno solo. ¿Ya? Este es el gráfico de araña que yo les mostraba para gráficos de sociograma, en los cuales yo los conozco. ¿Ya? No lo vamos a ver en este curso porque es bastante complejo, la verdad. ¿Ya? Hay otros gráficos que se ocupan para otras herramientas que son los histogramas, por ejemplo, ya que son registros de análisis pluviométricos o registros de lluvias caídas en una región dentro de un año. Pareto, gráfico de Pareto, que es, por lo menos yo lo veo en Excel intermedio, ya es una distribución a modo de histograma donde puedo ver la cantidad de incidencias, ¿ya? O qué valores, o sea, qué representatividad de las muestras que se están estudiando están constituyendo parte de los problemas que se están divisando en la empresa, ¿ya? Gráficos de cascada, jerarquías y otros tipos gráficos más que se van desplegando, ¿ya? Mini gráficos también son muy, muy, muy interesantes, ¿ya? Entonces, a continuación vamos a realizar nuestro siguiente ejercicio. Por favor, vamos a abrir una nueva hoja de Excel, un nuevo libro de Excel, ¿ya? Abran por favor un nuevo libro de Excel u hoja. Muy bien. Una vez que ya tengan el libro u hoja abierto, vamos a escribir los siguientes datos. Por favor, escribir los siguientes datos. Tenemos por una parte una columna de nombres, tenemos que escribir estos 5 nombres, y por otra parte una columna de cantidad 1. Vamos escribiendo, por favor. Vamos escribiendo. Yo los espero. Vamos escribiendo. Vamos a dar un instante para que puedan terminar de escribir. O en este caso podemos pausar nuestra cápsula. Vamos escribiendo. Vamos escribiendo. Ya. Mientras terminen de escribir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una representación de un gráfico, ¿ya? Para que se pueda entender de manera perfecta qué elementos tenemos que identificar dentro de nuestro registro de gráfico, ¿ya? Me imagino que ya está todo escrito, así que vamos a proceder, ¿ya? Tenemos esta serie de datos, la cual nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Vamos a convertirla en gráfico. Para poder graficar, la gran mayoría de las veces se debe marcar la tabla. No todas las veces. Por ejemplo, si yo presiono aquí o aquí, Excel automáticamente va a reconocer esta zona como tabla, ¿ya? Pero para entendimiento de todos,
vamos a marcar todos los datos de la tabla, ¿ya? Nos vamos a dirigir a insertar, menú insertar, donde ya hacen la inserción de diferentes elementos, insertar, ¿ya? Estando aquí, nos vamos a dirigir a gráficos recomendados. Esta es toda la sección de gráficos que tiene Excel, ¿ya? Toda la sección de gráficos que posee Excel. Ya habíamos nombrado los botones, gráficos recomendados, donde se usa la mayoría de las veces. Tenemos columnas y barras, ¿ya? Columnas o barras. En este caso tenemos gráfico de líneas o áreas. Tenemos gráfico circular o de anillo, ¿ya? Y tenemos el que vamos a usar, el gráfico combinado, ¿ya? Que es la combinación de más de algunos de estos, ¿ya? Pero para este caso marcamos todo y gráficos recomendados. Presionamos en gráficos recomendados y ¿qué nos da? Nos da una ventana. Excel nos propone ciertos tipos de gráficos, ¿ya? Del más alto de prioridad al más bajo de prioridad, ¿ya? Del más alto de prioridad al más bajo de prioridad, ¿ya? Aquí nos propuso, en primer lugar, una columna agrupada. Posteriormente, un gráfico de tipo circular. Posteriormente, un gráfico de tipo de barras agrupadas. Y finalmente, un gráfico de embudo, ¿ya? Vamos a elegir este, de columnas agrupadas, ¿ya? Y vamos a presionar en aceptar. Entonces, nuevamente, vamos a marcar esto, vamos a elegir gráficos recomendados y vamos a elegir columnas agrupadas. Vamos a dar en aceptar y ya tenemos nuestro gráfico realizado, ¿ya? ¿Qué podemos hacer aquí en este gráfico? ¿Ya? Una vez más voy a yo generar el proceso de creación de un gráfico. Marcamos todo, insertar, gráficos recomendados y vamos a elegir un gráfico de columnas. Vamos a hacer uno de columnas y uno de circular. Aceptar. Tenemos ahí el gráfico de columnas, ¿ya? Y este gráfico se forma dentro de la misma hoja. Se forma o se genera dentro de la misma hoja, ¿ya? ¿Qué es lo que... Esto es lo que yo estoy haciendo es moverlo. Lo puedo mover presionando el izquierdo y marcando hacia donde yo deseo arrastrarlo, ¿ya? ¿Qué es lo que yo tengo aquí en primera instancia? El título. Tiene que ser un título acorde a lo que ustedes están ingresando o analizando de datos de tabla. Aquí podríamos definir un título acorde cantidad por nombres, ¿ya? Cantidad por nombres. Cantidad por nombres, ¿ya? Listo. Un título que refleja ambas columnas, cantidad por nombre. No nos dice nada más, ¿ya? Pero un título acorde. Es lo primero que necesito, un título acorde. En segunda instancia, nosotros vemos este gráfico, ¿ya? Que está representado por columnas y los valores. Presiono aquí, elementos de gráfico. Presiono aquí y yo veo los diferentes elementos que puedo ingresar, ¿ya? Los diferentes elementos que puedo ingresar. ¿Qué me interesa a mí? El título del gráfico. Los títulos del eje. Ahí. Los títulos del eje son los nombres de las columnas. En este caso, el título del eje, doble clic, estos son nombres. Y títulos del eje aquí son cantidad. Cantidad, y esta cantidad está representada en unidades. Ahí. Eso es tener una unidad de medida. En lo posible, cuando ustedes grafiquen, inserten el tipo de unidad de medida que están representando. Si este gráfico llegase a ser de ejes, eje X, eje Y, eje X, ¿ya? Porque si es gráfico circular, ustedes no tendrían que ingresar ejes, porque los gráficos circulares no tienen ejes, pero ya lo vamos a ver de ahí. Entonces, el título acorde del gráfico, los títulos del eje, la leyenda. La leyenda
es qué es lo que es el valor, qué es lo que estamos midiendo, ¿ya? Y por último, las etiquetas de datos. Y por último, las etiquetas de datos, que son los valores representativos de cada columna. Independiente que aquí tengamos una medida de las cantidades o aproximaciones, aquí tenemos los valores que se van a representar, ¿ya? Entonces, título del eje, o sea, título del gráfico, título de eje, leyenda y etiquetas de datos. Son los 4 elementos que a mí me interesa que un gráfico de columnas o de barras posea, ¿ya? Títulos de gráfico, títulos de eje, leyenda y etiquetas de datos, que son los números, ¿ya? Si yo no lo hago aparecer aquí, botón derecho del mouse, se marcan todos. Cuando yo presiono sobre una barra, botón derecho del mouse, agregar etiquetas de datos. Y también puede aparecer de esa manera, ¿ya? Aquí tenemos un gráfico que es la representatividad de varios gráficos más, ¿ya? Así que este es el modelo que yo necesito que ustedes puedan generar para los demás gráficos que no sean, que no sean circulares. ¿Sí? ¿Ya? Aquí, al presionar sobre el gráfico, puedo tener diferentes elementos del diseño de gráfico. Yo puedo tener elementos del gráfico, agregar nuevos, generar diseños de gráfico, ¿ya? Más actualizados, por decir así, más preparados, ¿ya? O también aquí tengo otras opciones de gráfico que yo puedo ir cambiando, ¿ya? Otras opciones de gráfico que yo puedo ir cambiando, ¿ya? Tengo los colores, paletas de colores, multicolor o cromático, monocromático, ¿ya? En este caso vamos a... Ahí, creo que ahí está, sí. Lo dejamos... Ahí sí, ahí sí, ¿ya? Lo dejamos tal cual como estábamos, ¿ya? Cambiar fila columna, seleccionar datos, esto es un poquito más complejo dentro del gráfico. Generalmente el gráfico lo hace solo, a no ser que tengamos un poquito más de experiencia y vayamos cambiando nuestros datos. Cambiar tipo de gráfico, yo puedo aquí, si no me gusta, cambiar el tipo de gráfico por otro tipo de gráfico que no sea columnas, ¿ya? Puede ser otro tipo de gráfico. Marcamos aquí, porque con este mismo dato podemos generar otros gráficos. Insertar, insertar, ¿ya? Insertar. Les voy a dejar un espacio para que completen esto. Incluso mientras lo completan, yo lo puedo volver a generar, ¿ya? Para que vayan terminando este primer gráfico. Ahí tenemos título, presiono sobre el gráfico, título del eje, una parte se llama nombre, la otra parte se llama cantidad, que está representada en unidades. Ahora sí, título, título del eje, etiqueta de datos, leyenda. Eso sería todo. Eso sería todo. Ahora sí, marcamos, insertar gráficos recomendados. Marcamos, insertar gráficos recomendados y vamos a elegir un gráfico de tipo circular. Y aquí tengo la representación. ¿Qué necesita esto? Un título corto. Generalmente el mismo, estamos midiendo el mismo, ¿ya? ¿Qué podemos insertar aquí? Poquito en relación a este, que es más, muy poquito. Etiquetas de datos. Y la leyenda que generalmente lo da. Listo. ¿Por qué no insertamos los títulos del eje como acá? Porque esto es circular, no maneja ejes. Esto muestra el parámetro total, la referencia total, o también lo puedo representar porcentual, pregunta de prueba, también lo puedo representar porcentual,
para la versión 1 o versión 2, no recuerdo bien, pregunta de prueba. ¿Cómo lo represento porcentualmente? Es más fácil decirlo así. Hay una opción aquí arriba, en el diseño de gráfico, cuando yo presiono el gráfico, diseño de gráfico, puedo cambiar los formatos. Pero hay uno que es porcentual. Y ahí está el valor. Lo separamos y ahí están los valores porcentuales. ¿Ya? Valores numéricos y valores porcentuales. En este caso, hay uno que representa tenemos 12, 23, 56. El 38% de esta torta, llamada gráfico circular. ¿Ya? Ahí tenemos nuestro gráfico de barra, o sea, de columna, nuestro gráfico circular. ¿Qué les voy a pedir a continuación a ustedes? A continuación, vienen un set de 7 preguntas. En alrededor de 20 a 25 minutos poder terminar este ejercicio. ¿Ya? Este ejercicio de gráfico. Pido que puedan intentar el desarrollo de los ejercicios que están propuestos de gráficos, de diferentes tipos de gráficos. La idea es que ustedes los puedan completar en primera instancia. En nuestra siguiente cápsula vamos a resolver esos ejercicios para que ustedes los tengan como referencia. ¿Ya? Eso sería todo. Realizar los ejercicios y en base a ello, 20-25 minutos, volvemos a ver nuestra realización de gráfico realizado por mí. Muchas gracias.